Hey, hola a todos. ¿Cómo están? Aquí Historias Resumidas les viene a contestar todos sus comentarios. Estos comentarios son sacados del video en el cual explicamos la conformación de la nación mexicana. Me gustó mucho tu video, pero ¿crees que la intervención estadounidense fue la principal causa de la inestabilidad en México durante el siglo XIX? Gracias por tu comentario. Creo que la intervención estadounidense fue un factor importante, pero no el único. La inestabilidad de México durante el siglo XIX fue causada por una combinación de factores, los cuales incluyeron la lucha del poder, los conflictos internos y las intervenciones extranjeras constantemente. Y sigamos con el siguiente comentario. ¿Por qué no mencionas la participación de otros países europeos? ¿No fueron también responsables de la inestabilidad de México? Pues es verdad, tienes razón. La intervención francesa contó con el apoyo de otros países europeos, mas sin embargo, en mi video me esforcé por enfocarme en la intervención francesa, ya que fue una de las más significativas y tuvo un impacto más directo en la política de México. Pregunta 3. Me parece que te estás enfocando bastante en la política y más en la guerra. ¿Qué hay de la cultura y la sociedad mexicana durante este periodo? ¿Cómo se vieron afectadas? Tienes un buen punto. La cultura y la sociedad mexicanas sí se vieron afectadas por la inestabilidad política y también la social. La guerra y la intervención extranjera tuvieron un impacto en la economía, la educación y la vida cotidiana de todos los mexicanos. Siguiente pregunta. ¿Crees que la búsqueda de estabilidad en México es un proceso que ya terminó o sigue siendo un desafío actual? Creo que la búsqueda de estabilidad en México sigue siendo un desafío actual. Aunque el país ha logrado avances bastante significativos comparado con años anteriores, todavía enfrentamos demasiados desafíos, como lo son la corrupción, violencia y la desigualdad. Quinto comentario. Me gustó la parte sobre la guerra de reforma. ¿Podrías hablar más sobre las leyes de reforma y su impacto en la sociedad mexicana? Claro, las leyes de la reforma fueron un conjunto de leyes que buscaban modernizar la sociedad mexicana. Estas tuvieron un impacto bastante significativo en la educación, la propiedad y la libertad de culto, ya que separan a la iglesia del Estado o como tal le quitan bastante poder a la iglesia y a los conservadores. Siguiente pregunta. ¿Por qué crees que México no ha podido resolver su problema de inestabilidad después de tanto tiempo? Pues creo que es un problema más complejo que eso. Creo que la estabilidad en México es un problema que tiene raíces históricas, ya que requiere un enfoque más objetivo e integral que aborden la corrupción, desigualdad y falta de oportunidades. Estos problemas vienen más que nada basados en el clasismo y también en la lucha de clases. Me parece que te olvidaste de mencionar la participación de los indígenas y las mujeres en la historia de México. ¿No fueron también actores importantes en la búsqueda de estabilidad? Tienes bastante razón. La participación de los indígenas y de las mujeres es fundamental en la historia de México. Mas, sin embargo, en mi video me esforcé en los aspectos políticos y militares. Obviamente es importante reconocer el papel que jugaron en la lucha por la independencia y la estabilidad. No olvidemos que no solo hablo de ciertas personas, hablo de todos, porque todos somos mexicanos. Siguiente pregunta. ¿Crees que la identidad mexicana se ha visto afectada por la inestabilidad política y social del país? La verdad es que sí. Creo que la identidad mexicana ha sido moldeada por la historia del país, incluyendo estabilidad económica, política y social. Mas, sin embargo, la identidad mexicana es bastante resiliente y ha logrado mantenerse bastante fuerte a pesar de los varios desafíos que hemos logrado superar. Siguiente pregunta.
¿Por qué no mencionas la economía en tu video? ¿No fue un factor bastante importante en la inestabilidad de México? Sí, la economía sí jugó un papel importante en la inestabilidad de México. La dependencia económica de países extranjeros y la falta de inversión interna contribuyeron a la inestabilidad del país, tanto política como socialmente. Siguiente pregunta. Me parece que tu ensayo se enfoca demasiado en la perspectiva liberal. ¿No hay otras perspectivas que deberían ser consideradas? Sí, tienes mucha razón. Hay diversas perspectivas sobre la historia de México. Mi video se enfoca en la perspectiva liberal porque fue una de las principales fuerzas políticas durante el siglo XIX. Gracias a ella, logramos independizarnos y crear nuestra nación como una nación soberana. Siguiente pregunta. ¿Crees que la intervención extranjera fue la principal causa de la violencia en México durante el siglo XIX? La intervención extranjera fue un factor que contribuyó a la violencia en México, pero no fue la única causa. La lucha por el poder y los conflictos internos también jugaron un papel importante. Pero sí, creo que fue una de las principales causas, aunque en México también se vivía una lucha de poderes, una lucha de ideologías y una lucha social. Siguiente pregunta, por favor. Oye, ¿por qué no mencionas la participación de los líderes religiosos en la política mexicana? La Iglesia jugó un papel importante en la política mexicana durante el siglo XIX, sí. Mas sin embargo, en mi ensayo me enfoqué en los líderes políticos y militares. Siguiente pregunta, por favor. Me parece que tu ensayo no aborda la cuestión de la corrupción en México. ¿No fue un factor importante de la inestabilidad? Sí. La corrupción sí fue un factor importante en la inestabilidad de México. Mas sin embargo, en mi video me enfoqué en los aspectos políticos y militares. La corrupción es un tema que requiere un análisis mucho más profundo, pues es un tema que actualmente sigue prevaleciendo. Muchas gracias por llegar a este punto. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo una pregunta o un tema que quieras que aborde en un próximo video. Sigamos con las dos últimas preguntas. ¿Crees que la historia de México puede servir de lección para otros países? Sí, y bastante. La historia de México puede servir de lección para otros países. La importancia de la estabilidad política, la independencia económica y la participación ciudadana son lecciones bastante valiosas que pueden ser aplicadas en muchos otros contextos. Un redoble de tambores, por favor. Última pregunta. ¿Por qué no mencionas la influencia de la cultura indígena en la identidad mexicana? Bueno, esto anteriormente ya lo contesté, pero contestémoslo de nuevo. La cultura indígena ha tenido un impacto significativo en la identidad mexicana. Mas, sin embargo, en mi video me enfoqué en los aspectos políticos e históricos. La cultura indígena es un tema que merece un análisis mucho más profundo, pues tiene una gran variedad y es muy rico en cultura. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Aquí se acaba nuestro video. Espero que puedas comentar algún tema de tu interés o que tengas que ver en la escuela en los comentarios. Si tienes preguntas acerca de este tema o de algún otro, con gusto estaré respondiéndote. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video.